Vamos ahora con las operaciones básicas entre funciones. Las funciones, al igual que las expresiones algebraicas, tienen las mismas operaciones que ellas. Por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación y división. Y adicionalmente analizaremos una más que se da en el tema de funciones que se llama composición. Vamos primero a la suma de dos funciones. La suma de dos funciones es simplemente coger la primera función y sumar la siguiente. En este caso, para tener un ejemplo, hemos dado estas dos funciones. Como podemos ver entonces, el resultado de esta suma sería f de x, que en este caso es x más 2, más g de x, que en este caso es x al cuadrado. Simplemente entonces la respuesta de esto es ese polinomio simplificado. En este caso quedaría x al cuadrado más x más 2 de manera ordenada, y como no se puede sumar términos semejantes, esa sería la respuesta. Sencillo, ¿verdad? Vamos ahora con la resta. En la resta, de igual manera, lo que nosotros debemos hacer es simplemente cogemos la primera función que aparece y restamos la siguiente función. Reemplazando valores, entonces tenemos que f de x en este caso vale x más 2 menos lo que vale g de x, es decir, x al cuadrado. Y como podemos ver, ya que no hay términos semejantes, ese sería el resultado de mi resta. Vamos ahora con la multiplicación. Cuando me dicen f por g de x, es lo mismo que f de x que multiplica a la función g de x. Teniendo entonces como resultado, ya reemplazando x más 2, que multiplica a g de x, que es x al cuadrado. Simplificamos utilizando la propiedad distributiva y tendríamos x por x al cuadrado, x al cubo, más 2 por x al cuadrado, más 2x al cuadrado. Y tenemos lista nuestra multiplicación. Vamos ahora con la división. F sobre g de x es lo mismo que f de x dividido para g de x. Reemplazamos los valores y tendríamos que f de x que vale x más 2 sobre g de x que vale x al cuadrado. Dado que en ese punto ya no hay más simplificaciones posibles, ese sería el resultado de nuestra división. Y entramos a esta operación que se da en lo que se llaman las funciones para poder resolver la f composición g y la g composición f. ¿Qué significa la composición o este operador entre dos funciones? Significa la función f, pero evaluada en la segunda función que aparece, es decir, en g de x. O más claro, lo que podríamos decir es, en la función f, reemplace g de x, que ¿cuánto vale g de x? Vale x al cuadrado, en todas las posiciones de x. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a reemplazar en nuestra función f, donde esté la letra x, el valor que está aquí adentro. Pero el valor que está aquí adentro es una expresión que es x al cuadrado. Entonces, veamos lo siguiente. La expresión original de f es x más 2, pero donde está la letra x, debemos reemplazar lo que está dentro de este paréntesis, es decir, x al cuadrado. ¿Listo? Quedándome entonces finalmente, como no se puede simplificar, x al cuadrado más 2. Ahora vamos a hacer la composición de g con f. Esto es lo mismo que g en función de f de x. Ahora reemplacemos cuánto vale f de x. F de x, en este caso, como podemos ver, vale x más 2. ¿Listo? Por lo tanto, donde tengamos la letra x en la función g, debemos reemplazar todo esto que está aquí adentro. ¿Dónde tenemos la x en nuestra función g? La tenemos aquí. De hecho, es una x que está elevado al cuadrado. Pero en vez de x, tenemos que reemplazar toda la expresión que está aquí adentro en el paréntesis. Por lo tanto, en vez de x al cuadrado es x más 2 y eso elevado al cuadrado. Finalmente, para simplificar esa expresión, esto es un binomio al cuadrado, entonces lo resolvemos. X al cuadrado, más, signo del medio, recuerden, el producto de este por el primero, pero su doble.
Entonces 2 por x, 2x. Y el doble de eso, 4x. Finalmente sumamos el cuadrado del segundo término y el cuadrado de 2 es 4. Y esta sería nuestra función g composición f. Como podemos ver, es diferente de la primera. Hay casos en los que f composición g sale igual que g composición f, pero no son todos los casos, son casos muy particulares. Por lo tanto, siempre que nos pidan estos dos ejercicios, hay que resolverlos por separados. Entonces, con esto hemos analizado las operaciones básicas que yo puedo realizar entre funciones.